Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Videojuegos. Empezando por Resident Evil, Aiden Sicho obtuvo el sistema de sueños hechos realidad. Con su ayuda, puede entrar en mundos de videojuegos, anime y similares. Resident Evil, Black Lagoon, Jormungand, Hitori no Shita, El Marginado, Final Fantasy, Nier Automata, dejó su huella en cada mundo y, al mismo tiempo, coleccionaba chicas como si fueran Pokémon. Este sistema es el sistema de sueños hechos realidad, creado específicamente para hacer realidad los sueños del usuario. Estás bromeando, ¿verdad? El sistema nunca bromea. ¿Puedo negarme? Por supuesto. Pero, ¿lo harás? Etiquetas. Harem Transmigración Sistema Succubus Psyche, Primer Mundo. Resident Evil. Operación Javier 2 do Mundo. Black Lagoon, Jormungand, Tercer Mundo. Final Fantasy VII, 4 to Mundo. Nier Automata 5 to Mundo. Counter-Strike Online 6 to Mundo. Resident Evil 4, 7 to Mundo. Próximamente pronto, capítulo 119. La insatisfacción de Avalanche con Cloud acababa de mantenerse firme, luego bajó la voz y gritó hacia la parte superior del tren. Dejen de perder el tiempo, apúrense y síganme. Justo cuando terminó de hablar, dos personas más saltaron del techo del tren. Eran Aiden y Cloud. Y al aterrizar, Cloud hizo alarde deliberadamente, blandiendo esa espada gigante que nunca se separaba de su cuerpo, adoptando una pose tan genial que rebosaba estilo. Mocoso rubio, cálmate un poco. Al ver a Cloud adoptar una pose, Aiden se cubrió la frente con impotencia. Aquí no hay público. ¿Para quién posas? ¿Para el aire? Cloud, sin soltarlo, hizo una leve mueca en la comisura de los labios. Miró a Aiden con cierto enfado, pero aún así abandonó la pose y cargó la espada gigante a la espalda. En ese momento, dos soldados de Shinra que patrullaban aparecieron en la entrada del túnel de la estación. Al verlos, ambos alzaron sus armas. ¿Quiénes son ustedes? Uno de los soldados de Shinra dio dos pasos al frente y gritó con fuerza. A los miembros de Avalanche ni siquiera les importó responder a esta pregunta. Barret incluso se burló con desdén y, mientras caminaba hacia adelante, les dijo a Cloud y a Aiden, que estaban detrás de él. Les toca. Antes de que Aiden pudiera reaccionar, Cloud ya se había adelantado, sacando su espada gigante y cargando contra los dos soldados de Shinra. Maldita sea, deténganse ahí mismo. Gritó el soldado de Shinra que habló primero. O dispararemos. Pero Cloud se limitó a mirarlo con frialdad, luego alzó su espada gigante y los atacó. ¡Bang! 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 Al ver esto, los dos soldados de Shinra que patrullaban la zona apretaron inmediatamente sus gatillos, disparando innumerables balas hacia Cloud. Pero como soldado de las fuerzas especiales de primera clase, las balas comunes eran completamente ineficaces contra él. Blandió su espada gigante, desviando todas las balas y aturdiendo a los dos soldados de Shinra hasta tal punto que quedaron paralizados, sin poder esquivar. Los soldados rasos de Shinra no eran rival para Cloud. En un abrir y cerrar de ojos, acabó con los dos soldados. Bien hecho, Cloud. Después de que Aiden y los demás entraran en el puesto de control de la estación, el hombre regordete que iba al final del grupo, Wedge, no pudo evitar elogiarlo, y luego subió las escaleras hasta el nivel superior de la estación. Ante los elogios de Wedge, Cloud no mostró ninguna reacción, permaneciendo concentrado en acabar con los soldados de Shinra que aparecían constantemente. Tras acabar con el último soldado de Shinra con su espada, también corrió hacia el nivel superior. Delante de una gran puerta electrónica en el piso superior, Jessie y Biggs usaban tabletas para piratearla y desbloquearla. En ese momento, al ver acercarse a Cloud, Wedge corrió hacia él con los ojos llenos de admiración y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. No des por sentado que formo parte de tu equipo.
Una vez terminado el trabajo, no tendremos nada más que ver el uno con el otro, dijo Cloud sin expresión alguna. Welge se quedó atónito. La indiferencia de Cloud lo incomodó, y retiró torpemente la mano con la que había levantado el pulgar. Al oír las palabras de Cloud, Biggs no pudo evitar decirle a Jessie: vaya personalidad. Parece un tipo difícil de tratar. Sí, es muy guapo, pero no me gusta su personalidad. A Jessie le gustaban los chicos guapos, sobre todo no podía resistirse a los rostros atractivos, pero la personalidad de Cloud la obligaba a mantener una distancia respetuosa. Aiden tiene mejor personalidad, al menos podemos llevarnos bien y divertirnos, añadió Jessie. Gracias por el cumplido. Pero la próxima vez que hables mal de alguien, fíjate en el entorno. Puede oírte, dijo Aiden de repente desde detrás de Jessie. Jessie se sobresaltó al ver a Aiden aparecer de repente detrás de ella. Se palmeó el generoso pecho y dijo con naturalidad: en fin, es una relación laboral. Aunque lo oyera, no debería haber problema. Además, por su forma de ser, no parece rencoroso. Eso no es seguro. Aiden miró a Cloud, pero este permanecía de pie con los brazos cruzados, el rostro indiferente, como si no hubiera escuchado su conversación en absoluto. Bueno, entonces retiro lo que dije antes. Realmente es un tipo de mente abierta, dijo Aiden con una sonrisa. Al oír eso, la expresión de Cloud finalmente cambió. Lo miró con un ligero disgusto. ¿Todavía no has terminado? Barrett, que estaba de pie junto a una valla, aparentemente absorto en sus pensamientos o observando algo, se giró y se acercó. En el camino, incluso empujó a Cloud, que le bloqueaba el paso. Dame un poco más de tiempo, Barrett. El software de seguridad de Shinra no es fácil de descifrar. Jessie miró el progreso del hackeo en su tableta. Todavía quedaba al menos un tercio. Date prisa. No tenemos mucho tiempo. Barrett sabía que era una tarea técnica, pero aún así la apremió. Quizás sea cierto lo que dicen de que la gente gorda es despreocupada. Mientras esperaba a que abrieran la puerta, Wedge, aparentemente olvidando la fría reacción de Cloud, corrió hacia él y le dijo: si solo fuera por dinero, no vendrías a un sitio como este, ¿verdad? Debes ser como nosotros, por el planeta. No me interesa eso. Solo estoy aquí por el alto cargo que me ofreciste, interrumpió Cloud a Wedge y ni siquiera quiso mirarlo, girándose para mirar hacia otro lado. Tras ser rechazado de nuevo, Wedge pareció incómodo. Miró a Cloud, luego a Aiden y a los demás, dudando en hablar. Justo cuando estaba a punto de decir algo para aliviar su propia incomodidad, Jessie exclamó de repente: ¡ja! Lo tengo. Cuando la voz de Jessie se apagó, la puerta electrónica se abrió lentamente. Voy primero. Síganme. En cuanto la puerta estuvo entreabierta, Biggs entró corriendo con la pistola en mano. Tras asegurarse de que no había peligro, les hizo señas para que se acercaran. Vayamos juntos, le dijo Aiden a Jessie. Jessie guardó su tableta, asintió y corrió adentro con Aiden, agachado. Barrett no los siguió. En cambio, se giró y gritó: Wedge, ve tú primero. Después de que Wedge entrara, Barrett le dijo a Cloud: aunque seas amigo de Tifa, no olvides que pagamos mucho por contratarte. Más te vale tratarnos con respeto y no defraudarnos. En realidad, ya empezaba a sentir antipatía por ese tipo. Esa personalidad tan fría resultaba difícil de soportar. Pero como ya lo habían contratado y Tifa lo había recomendado, no le quedaba más remedio que aguantarlo por el momento. Cloud seguía sin mostrar emoción alguna, simplemente miró a Barrett, asintió fríamente y entró. Wedge, ¿estás bien? No le hagas caso a ese mocoso rubio. Es así. De camino al núcleo del reactor Mako, Aiden notó que Wedge parecía algo decaído. Se acercó y le dio una palmada en el hombro. Estoy bien. Wedge solo había visto a Aiden un par de veces. No eran muy cercanos, pero al verlo acercarse para consolarlo, le sonrió agradecido. Mientras estés bien. Aiden asintió con la cabeza y luego volvió a mirar. Detrás de ellos, Cloud seguía luchando contra oleada tras oleada de soldados de Shinra. También se unieron al combate perros patrulla criados por Shinra, pero estos soldados y perros no eran más que carne de cañón. Cloud acabó con todos ellos fácilmente. Aunque su personalidad no sea agradable, su fuerza es realmente impresionante. Nuestro dinero estuvo bien invertido. Jessie también miró hacia atrás y suspiró. Después de todo, es un miembro de las fuerzas especiales de Shinra, el más fuerte de la clase 1. Aiden asintió.
Aunque este título de 1 fuera autoproclamado debido a los problemas de memoria de Cloud y su verdadera fuerza no alcanzara ese nivel, Aiden tenía que admitir que Cloud era impresionante. Bueno, ahora no es momento de charlar. Biggs ya ha despejado el camino, interrumpió Barrett su conversación, mirando a Biggs, que acababa de cortar una valla con herramientas y luego tomó la delantera arrastrándose por la abertura. El reactor Mako, al ser un edificio grande y complejo, no solo contaba con una estricta seguridad, sino también con rutas internas extremadamente intrincadas, como un laberinto. Sin un mapa, incluso un pequeño error podía hacer que uno se perdiera. Sin embargo, Aiden y su grupo no tenían que preocuparse por eso, porque tenían un mapa del interior del reactor número 1. Con el mapa en mano, su avance dentro del reactor fue mucho más rápido que fuera. No tuvieron que desviarse ni perder tiempo averiguando qué camino tomar. Me pregunto de dónde sacó Tifa este mapa interno del reactor Mako. Es increíblemente preciso, exclamó Hershey, sosteniendo una tableta y abriendo camino. Al principio no lo había creído, pero una vez dentro, descubrió que el mapa era asombrosamente preciso, como si fuera el plano original. Quién sabe, quizá tenga sus propios canales. Barrett tampoco lo sabía. Tenía curiosidad, pero cuando Tifa les dio el mapa, no preguntó mucho. Cada uno tiene sus secretos. Aiden asintió pensativo. Recordó que la última vez, después de despedirse en el mercado del muro, Tifa se había marchado en el coche de Scarlett. Solo puede ser ella. De otro modo, Tifa jamás habría conseguido el mapa interno, pensó Aiden. Como tenían el mapa, el incidente en el que Barrett interrogó a Cloud y le pidió que los guiara hasta el puente Mako no ocurrió. Así que, sorprendentemente, no hubo discusiones durante el camino. Tras acabar con otro grupo de enemigos prescindibles, llegaron a un ascensor. Biggs, quédate aquí vigilando. Los demás subiremos, dijo Barrett, dando las instrucciones y pulsando el botón del ascensor. No te preocupes, Barrett, dijo Biggs, levantando su arma y haciendo un gesto tranquilizador. Luego, Aiden y los demás entraron en el ascensor. Al mismo tiempo que entraban en el ascensor, en la oficina presidencial del edificio Shinra, entró un hombre barbudo con una cicatriz sobre el ojo derecho, que vestía un abrigo cruzado. Era Heidegger, jefe del Departamento de Seguridad Pública de Shinra. Presidente, según nuestra investigación, ese grupo de ratas se hace llamar Avalancha. Pero aún no sabemos si tienen alguna conexión con la avalancha que intentó asesinarlo. Heidegger estaba detrás del presidente de Shinra, informando sobre la información que había recopilado. Sin embargo, ese es solo el nombre que ellos dan a conocer. Aún necesitamos investigar si realmente forman parte de Avalanche. Por lo tanto, presidente, le rogamos que nos dé más tiempo, continuó Heidegger. El presidente de Shinra miró la pantalla, que mostraba claramente las imágenes de vigilancia del ascensor. Tras escuchar a Heidegger, asintió levemente. Heidegger suspiró aliviado. El hecho de no haber sido reprendido, como esperaba, lo tranquilizó un poco. Estaba a punto de marcharse cuando el presidente lo llamó de repente. Heidegger, investiga también si tenemos un traidor entre nosotros. ¿Qué? Heidegger se quedó atónito. ¿Cómo lo sabes? El presidente señaló a Jessie en las imágenes de vigilancia. Esta chica parece conocer muy bien el interior del reactor. No se ha equivocado ni una sola vez. Recuerdo que la última vez que inspeccioné el reactor, incluso el encargado casi nos lleva por el camino equivocado. Creo que debe tener un mapa del interior del reactor Mako. Lo entiendo, dijo Heidegger, dándose cuenta de la gravedad de la situación. Se puso firme y salió del despacho. Patreon con /ambitious translator. Unirte a Patreon me motiva y me impulsa a trabajar con dedicación, así que considera unirte. A través de Patreon puedes acceder a hasta 20 capítulos por adelantado. https://discord.gg/villafgib98 y capítulo 120. Demolición selectiva dentro del ascensor. Barrett explicaba con entusiasmo algo a Aiden y Cloud. ¿Ven a este grandote? Mientras comemos, mientras dormimos, este grandote no para de extraer Mako, sin parar, y para nada educado. El tono de Barrett parecía muy enfadado, pero al ver a Aiden, que bajaba la cabeza pensativo, y a Cloud, que se mostraba indiferente, frunció el ceño, hizo una pausa y continuó hablando. ¿Sabes qué es el Mako? Es la sangre de este planeta, igual que la sangre en nuestros cuerpos. Siendo así, ¿qué pasará si se sigue extrayendo de esta manera? Dicho esto, señaló repentinamente con furia a Aiden y Cloud, y gritó. ¿No habéis oído gemir al planeta? Hermanos míos.
Aiden se despertó sobresaltado por ese grito. Miró a Barret algo confundido, y luego le dirigió a Jessie una mirada perpleja. Jessie se encogió de hombros con impotencia. Había visto esa situación muchas veces y ya estaba acostumbrada. Cloud siguió mirando fríamente a Barret, e incluso preguntó, ¿puedes oírlo? Por supuesto. Al ver que alguien por fin le respondía, Barret se palmeó el pecho con fuerza. Puedo oír los dolorosos lamentos del planeta en todo momento. ¿En serio? Qué lástima, no puedo oírlo, dijo Cloud fríamente. Creo que deberías ir al médico y buscar al mejor otorrinolaringólogo. Sus palabras hicieron reír a carcajadas a Aiden y Jessie al mismo tiempo. Aiden incluso pensó que Cloud tenía un buen sentido del humor. Pero Barret se enfureció. Estaba muy descontento con la indiferencia de Cloud. Oye, ¿acaso no te importa en absoluto nuestro planeta? Se abalanzó sobre Cloud y le gritó. En lugar de preocuparme por el planeta, prefiero preocuparme por mí mismo. Cloud lo miró de reojo. Para mí, ganar dinero es más importante, porque con dinero se puede comprar comida. Tú, Barret se enfureció aún más, pero justo cuando estaba a punto de seguir discutiendo, el ascensor se detuvo. Barret solo pudo resoplar con frialdad y salió del ascensor. Justo al salir, los cañones láser automáticos instalados a su alrededor les apuntaron. Pero, extrañamente, esos cañones láser no los atacaron. ¿Qué está pasando? Preguntó Jessie sorprendida. Ya se había preparado mentalmente para el ataque y estaba lista para esquivarlo a gran velocidad. Debería haber alguien ayudándonos. Aiden miró a su alrededor y pensó que Scarlett debía haber estado interviniendo. Después de todo, como jefa del departamento de armas, todas las armas y equipos de Shinra eran producidos por ellos. Parece que incluso dentro de Shinra hay gente descontenta con la compañía, dijo Barret sin pensarlo mucho, agitando con entusiasmo su brazo mecánico derecho. Miren, esta es la Shinra que ha perdido el favor del pueblo. Han hecho tanta maldad que ni siquiera su propia gente la soporta ya. Entonces le gritó de nuevo a Cloud. Oye, Rubio, de repente creo que deberíamos renegociar el precio del alquiler. Mira, no has hecho gran cosa. Cloud miró con calma a Barret, luego sacó su gigantesca espada mortal, saltó repentinamente muy alto y, con unos pocos golpes, desmanteló los cañones láser hasta convertirlos en un montón de piezas. Eso no cuenta. Gritó Barret. Pero Cloud no le prestó atención y siguió su camino por su cuenta. No le pagaré la cantidad completa, dijo Barret a Aiden y Jessie al ver que Cloud lo ignoraba. Eso no servirá. El precio acordado no se puede cambiar, dijo Aiden a Barret, y luego siguió a Cloud. Sí, Aiden tiene razón, Barret. Tenemos que ser gente de confianza. Dijo Jessie muy seria. Oficina del presidente de Shinra. ¿Lo ves, Heidegger? Nuestro sistema de defensa automático en realidad deja escapar a los enemigos. ¿Por qué crees que sucede eso? El presidente de Shinra entrelazó los dedos bajo la barbilla, sin dejar de mirar el vídeo de vigilancia. Su tono era tranquilo y su rostro envejecido no mostraba expresión alguna, pero Heidegger, que había vuelto a entrar para informar de la situación, ya sudaba de miedo. Él era el responsable de la seguridad pública en Shinra, y ahora el reactor Mako había sido infiltrado, pero el sistema de autodefensa falló. Sin duda, él era el principal responsable. Sin embargo, enseguida encontró la manera de desviar la culpa. Señor presidente, tal vez hubo un pequeño problema con el sistema de defensa. Creo que deberían llamar a Scarlett para que lo revise. Últimamente Scarlett está ocupada con otra cosa. No la molestes. El presidente de Shinra comprendió perfectamente las intenciones de Heidegger y una fría mueca apareció en la comisura de sus labios. Deja de poner excusas por tu negligencia, Heidegger. Lo que tienes que hacer ahora es eliminar a este grupo de ratas de baja estofa. Lo haré enseguida, señor presidente, dijo Heidegger, secándose el sudor de la frente y asintiendo. Dentro del reactor 1. El grupo de Aiden llegó sano y salvo al núcleo del reactor Mako. Al entrar, una poderosa energía, casi solidificada en sustancia, se precipitó hacia ellos. Esta es la zona central del reactor Mako. Jessie volvió a mirar la tableta que tenía en la mano, pero tal vez debido a que la energía aquí era demasiado fuerte, la pantalla empezó a mostrar estática y cortes. Aquí se concentra y toma forma la sangre del planeta. Barret se aferró a la barandilla y miró hacia abajo. Bajo el puente de acero sobre el que se encontraban, se extendía un abismo de un líquido azul verdoso intenso. Sin fondo, ¿eh? Si caemos ahí abajo, ¿iríamos directamente al interior del planeta?
Continuó Barret. No. El reactor Mako te succionará de inmediato, como una bomba de agua. Cloud lo miró de reojo, bromeando levemente, pero tal vez recordando experiencias pasadas, sintió un ligero dolor de cabeza. De verdad que no puedo reírme, suspiró Barret, y luego caminó cuesta abajo por el puente. Detrás de ellos, Aiden y Jessie seguían mirando el líquido que había debajo. Aiden, ¿qué crees que pasaría si nos cayéramos? Jessie miró fijamente el interminable Mako y pareció aturdida, incluso sintiendo un impulso de saltar. Si tienes la suerte de sobrevivir, podrías llegar a ser tan fuerte como ese tipo, dijo Aiden señalando a Cloud. Las fuerzas especiales de Shinra quedaron empapadas en líquido Mako, pero la tasa de mortalidad es muy alta. Entonces olvídalo. No quiero morir tan joven. Jessie no se creía tan afortunada. Negó con la cabeza y siguió a Barret y Cloud. Qué lástima, pero sí, moriste demasiado pronto. Aiden miró la espalda de Jessie y suspiró. No pudo evitar sentir pena por el destino de aquella belleza de Coletta. Pero desde que llegó a este mundo, no le importó salvarla. Al fin y al cabo, es tan guapa que sería una pena que muriera así. Aiden negó levemente con la cabeza y comenzó a examinar los alrededores, luego sacó varios objetos con forma de bloque de su espacio de sistema. Oigan. Aiden, Jessie, apúrense. Barret y Cloud ya habían descendido por la escalera hasta la plataforma central situada sobre el Mako, y no muy lejos se encontraba el centro de control del reactor. Estoy tan emocionado. Exclamó Barret, apretando el puño y gritando. He esperado demasiado tiempo este día. ¿Cómo piensas impedir que funcione? Cloud frunció el ceño, mirando a Barret, que estaba demasiado emocionado y parecía un adolescente con síndrome de abstinencia. Claro, haciéndola explotar. Barret sacó de su mochila una bomba de tiempo, creación de Jessie. Aunque sencilla y envuelta en cinta adhesiva, su poder no debía subestimarse. Entonces dame la bomba. Cloud, recordando sus principios mercenarios, se ofreció voluntario para colocarla. Al fin y al cabo, ni siquiera habían luchado una vez, lo que le hacía sentir un poco culpable, sobre todo porque la paga era buena. Eso mismo pensaba yo. Barret había planeado dejar que Cloud colocara la bomba de todos modos. Aunque Tifa intercedió por él, seguía sin confiar en Cloud. Barret le entregó la bomba a Cloud. Cloud sopesó la bomba con temporizador en su mano y comenzó a caminar lentamente hacia el centro de control. Pero no había avanzado mucho cuando Aiden gritó. Espera un segundo, Cloud. Cloud se detuvo y miró a Aiden, que corría, algo confundido. ¿Qué pasa? Oh, ¿quieres plantar la bomba? Por supuesto que no, dijo Aiden, negando con la cabeza. Al contrario, estoy aquí para detenerte. ¿Estás bromeando, Aiden? Ya estamos aquí, y ahora dices que quieres impedir que vuelemos el reactor. Gritó Barret. Si Aiden no hubiera salvado a su hija, quizá ya lo habría atacado. No te impido que lo hagas explotar, solo te impido que coloques la bomba aquí, dijo Aiden, negando con la cabeza y señalando el Mako bajo la plataforma. Estos líquidos contienen una energía enorme. Si detonaran, la reacción en cadena sería devastadora y podría herir a la gente que estuviera cerca. No podemos preocuparnos tanto. Por el destino del planeta, los sacrificios son necesarios, dijo Barret con un gesto enérgico y con dureza. Eres demasiado extremista, Barret, dijo Aiden frunciendo el ceño. Esto haría que la gente normal le tuviera antipatía a Avalanche. Aunque lo hagan, no importa. La nuestra es una causa justa. Barret miró a Aiden. De acuerdo, supongamos que es una causa justa y que piensas en el planeta, pero aún así creo que no se puede volar por los aires aquí, dijo Aiden, negando con la cabeza. Nunca había estado de acuerdo con la forma de pensar de Barret. No era diferente de la de los ecoterroristas extremistas de su propio mundo. ¿Así que eliges ser nuestro enemigo? Barret levantó el brazo derecho, y la ametralladora rotatoria que tenía montada empezó a calentarse. No, me refiero a que tenemos otras soluciones que pueden hacer que el reactor deje de funcionar temporalmente, dijo Aiden. ¿Qué método? Preguntó Barret, bajando el arma. Fuera como fuese, Aiden era el salvador de su hija. No quería empeorar las cosas. Entierren el reactor 1, dijo Aiden, sacando un control remoto. De camino aquí, coloqué bombas debajo de cada pilar de soporte, incluido ese. Aiden señaló el lugar por donde habían descendido, uno de los pilares principales. Estos explosivos arden rápidamente y liberan toda la energía al instante sin llamas visibles.
Como están colocados debajo de los pilares de soporte, tras la detonación destruirán la estabilidad estructural y provocarán un colapso direccional, sin desencadenar explosiones en cadena, explicó Aiden a Barrett. Desde su llegada, había estado colocando en secreto esas bombas a distancia, por eso siempre se quedaba atrás. ¿Esto realmente funcionará?, preguntó Barrett sorprendido. Sin duda. Aiden confiaba en su habilidad para la demolición, y las bombas, compradas en su espacio de sistemas, eran muy potentes. Destruirían los soportes del reactor y lo convertirían en escombros. Capítulo 121. Capítulo 121. Colapso. Al ver a Aiden tan seguro, Barrett se quedó pensativo. Siendo sincero, si no fuera por su odio a Shinra, no sería tan extremista. Cabe mencionar que, antes de que algo le sucediera a su familia, apoyaba a Shinra. Ya que estás tan seguro de que puedes volar todo el reactor Mako número 1, hagámoslo a tu manera. Tras pensarlo un momento, Barrett asintió y estuvo de acuerdo con el plan de Aiden. Y Jesse y Cloud, a un lado, como era de esperar, tampoco dijeron nada. Sobre todo Cloud, que solo era un peón. Que muriera gente no era asunto suyo. Vámonos de aquí rápido. La explosión será instantánea. Aiden alzó el control remoto. Con solo presionarlo ligeramente, el reactor Mako quedaría reducido a escombros. Pues ¿a qué esperamos? Vamos. Barrett recuperó su apasionado espíritu de lucha, gritó con fuerza y fue el primero en subir al puente desde la escalera. Cloud y Jesse los seguían de cerca. Solo Aiden permanecía en la plataforma, observando las cámaras de vigilancia sobre la zona central del reactor Mako. Sabía que, desde su llegada, Shinra los había estado vigilando. De hecho, incluso sin la ayuda de Scarlett, Barrett y los demás podrían haber entrado sin problemas al interior del reactor Mako, porque Shinra los había estado esperando todo el tiempo y les había preparado una trampa específicamente. Después de todo, confiar únicamente en la bomba de tiempo que fabricó Jesse simplemente no era suficiente para destruir por completo el reactor Mako, y naturalmente no podía encender la energía del reactor Mako para causar una gran explosión. En la trama original, fue en realidad el presidente de Shinra quien, al ver que Avalanche solo traía una bomba tan pequeña, temió que la potencia no fuera suficiente, por lo que ordenó a Heidegger que utilizara el sistema de defensa interno del reactor para destruir activamente el reactor Mako, lo que provocó la muerte de muchos civiles. La verdadera razón era que Shinra temía que más gente se resistiera, por lo que incriminaron deliberadamente a Avalanche para consolidar su control. Sin embargo, Aiden apartó la mirada, se dio la vuelta y subió por la escalera para regresar por donde habían venido. Este tipo enmascarado, parece saber que los estamos vigilando. Dentro del despacho del presidente, Heidegger pulsó el mando que tenía en la mano, pero tal como esperaba, el sistema de defensa interno del reactor Mako ya se había descontrolado. El presidente de Shinra mantuvo su postura original, aunque con un semblante algo más sombrío. Me temo que no solo sabe que los estamos vigilando, sino que también conoce nuestro plan, dijo el presidente de Shinra con voz grave. Eso es imposible. Solo unos pocos miembros de alto rango conocen este plan. Espere, señor presidente, ¿podría ser que haya un traidor entre nuestros miembros de alto nivel? La expresión de Heidegger se tornó solemne, pero el sudor ya le había empapado la espalda. ¿Acaso hace falta cuestionarlo, Heidegger? El presidente de Shinra se levantó de su silla, caminó hacia el ventanal que iba del suelo al techo con las manos detrás de la espalda y miró fijamente el reactor Mako número 1 en la distancia. Al mismo tiempo, en múltiples carreteras que conducían al reactor Mako número 1, se congregaba un gran número de soldados y máquinas de combate de Shinra. Es hora de una purga interna, dijo el presidente de Shinra. Recordó la sugerencia de Scarlett la última vez y luego le dijo a Heidegger. A partir de mañana, asigna más personal para colaborar con la investigación de Scarlett y Ojo. Quiero ver sus resultados en breve. Sí, señor presidente, dijo Heidegger, juntando los pies y asintiendo con la cabeza. Obviamente, escapar siempre es más rápido que colarse. Aiden y los demás tardaron menos de 10 minutos en abandonar la zona central del reactor Mako y reunirse con Biggs y Wedge, que los esperaban fuera. ¿Barrett, tuvo éxito? No creo haber oído ningún alboroto, preguntó Biggs a Barrett mientras se retiraban. Consideren esto un éxito, pero no hay tiempo para explicaciones ahora, tenemos que irnos de aquí inmediatamente. Barrett miró a Aiden, sintiéndose algo incómodo. Después de todo, no estaba seguro de que Aiden pudiera lograrlo. ¿Qué quiere decir con considerarlo un éxito?
Biggs estaba algo confundido y quería preguntar más, pero como el líder dijo que no había tiempo, no tuvo más remedio que guardarse la pregunta. Muy rápidamente, escaparon del interior del reactor Mako. Y en ese momento, Aiden pulsó el mando a distancia que tenía en la mano. ¡Bum! 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 Con una serie de explosiones sordas, todo el reactor Mako N1 comenzó a temblar violentamente. Entonces, el ensordecedor sonido del metal desgarrándose resonó en los oídos de todos. ¿Lo consiguieron? Barrett y los demás se dieron la vuelta y vieron cómo el reactor Mako se derrumbaba a una velocidad visible a simple vista. El reactor Mako era en sí una gigantesca estructura de acero. Tras dañarse sus soportes internos, perdió el equilibrio instantáneamente. Su propio peso se convirtió en la principal fuerza que lo destruyó. Además, al no haber ayuda de Shinra ni explosión de fluido Mako en el núcleo, no hubo una explosión aún mayor. En cambio, pareció bastante silenciosa. Bien hecho, Aiden. Al ver el reactor Mako colapsar, Barrett no pudo evitar rugir con fuerza. Un deseo largamente acariciado, cumplido en ese instante, lo emocionó hasta las lágrimas. Oh sí. Los demás miembros del equipo también vitorearon junto con Barrett. Solo Cloud permaneció impasible, observando con frialdad la celebración de los miembros de Avalanche. En las calles de Plate 8, Aerith observaba el reactor Mako derrumbado, con los ojos llenos de conmoción. Como era de esperar, cambió, Aerith se cruzó de brazos y murmuró para sí misma. De hecho, desde que Aiden puso una excusa para irse esa noche, ella supo lo que iba a hacer. Así que, en cuanto salió por la puerta, se dirigió al Plato 8. Al ver que el reactor Mako solo se había derrumbado y no había explotado, sintió como si se le hubiera quitado un gran peso de encima. Repitió en voz baja. El destino no existe. Todo puede cambiar. Luego, se dio la vuelta y caminó hacia la estación. Como todo había terminado, iría a casa a esperar a que Aiden regresara y le prepararía un refrigerio nocturno como recompensa. Al pensar en esto, Aerith se sintió feliz, sus pasos se volvieron más ligeros y apareció en su rostro una sonrisa que no se había visto en días. Pero no había caminado mucho cuando vio aparecer en la calle un gran número de soldados de Shinra. Esta escena la preocupó de nuevo. Inmediatamente se detuvo y se dio la vuelta, corriendo hacia el reactor Mako. Pero no había avanzado mucho cuando volvió a detenerse, porque vio a alguien al borde del camino. Sen. Aerith, si estás pensando en ir a ver el alboroto, mejor olvídate de esa idea, dijo Tsen en voz baja. HMPH. Aerith, aunque no prestó atención a las palabras de Tsen, sabía que con él allí era imposible pasar. Con un resoplido gélido y el rostro ensombrecido por la ira, se dio la vuelta. Aunque el reactor Mako N1 no explotó y solo se derrumbó, al ser una estructura enorme, el ruido que produjo fue considerable. Los temblores y los escombros que salieron despedidos afectaron a los alrededores. Pero en comparación con la trama original, los daños esta vez fueron mínimos. Debido a la importancia del reactor Mako, no había residentes en las cercanías. Casi todas las bajas eran soldados de Shinra. Cuando el polvo del derrumbe se fue asentando lentamente, Barrett impidió que sus compañeros siguieran celebrando. Si queréis seguir celebrando, hacedlo después de que volvamos a la base. Este no es un lugar seguro. Su base era el séptimo cielo. Tras regresar, podían beber a su antojo. Ahora que la misión ha terminado, ¿dónde está mi recompensa, Barrett? Preguntó Cloud a Barrett, reclamando el pago en el que llevaba tiempo pensando. No te apresures, hermano Cloud. Ni un solo gil menos para ti. Pero hasta que regresemos a la base, todo forma parte de la misión, así que cuando volvamos, dejaré que Tifa te pague. Barrett estaba de muy buen humor, incluso le dio una palmada en el hombro a Cloud, pero este la rechazó con frialdad. A Barrett no le importó su actitud, agitó su brazo mecánico y gritó a Aiden y a los demás. Ahora, nuestra siguiente tarea es escapar a toda velocidad. Nos separaremos y nos reagruparemos en el vagón de carga de la estación del sector 8. ¿Sí? Respondieron Jesse y los demás en voz alta. A continuación, comenzaron a dirigirse a la estación del sector 8 por separado. Pero aunque dijeron por separado, en realidad se movieron en parejas. Por ejemplo, Barrett y Biggs tomaron un sendero pequeño, mientras que Cloud, que originalmente planeaba ir solo, fue abordado una vez más por Wedge. Este tipo sencillo y regordete había estado refunfuñando sobre cómo Cloud lo había tratado antes, lo que molestó bastante a Cloud. Y a Aiden le siguió la radiante y guapa Jessie, con su coleta. Después de salir del reactor Mako desde otra dirección, Aiden y Jessie llegaron a una calle en la placa 8.
En ese momento, la calle estaba llena de ciudadanos presas del pánico. Al ver el reactor Mako derrumbado, los ojos de todos reflejaban terror. Mientras tanto, las alarmas de emergencia de Shinra resonaban en el cielo. Emergencia, emergencia, Departamento de Respuesta a Crisis de la Corporación Shinra. Debido a un ataque al reactor Mako N1 y un grave derrumbe, los sectores 1 y 8 han sido declarados zonas de alerta. Se ruega a los ciudadanos que se encuentren cerca que no se acerquen para evitar lesiones por posibles derrumbes secundarios. Por suerte, los daños fueron menores de lo que esperaba. Ahora estoy aliviada. Al escuchar las sirenas, Jessie se sintió un poco culpable al principio, temerosa de que la misión hubiera causado demasiadas bajas, pero al ver solo algunos edificios dañados por los escombros y ninguna herida visible, sintió una gran sensación de alivio. Aiden, tu técnica de voladura es increíble. ¿Me la puedes enseñar? Le preguntó Jessie de nuevo. Como experta en explosivos del equipo, tenía cierta experiencia y le entusiasmaba ver resultados reales. Una chica como tú no debería aprender esto, sobre todo una chica tan guapa como tú. Aiden había aprendido sus habilidades en parte durante su servicio militar y en parte de Balalaika y otros en Roanapur. Era una mezcla de todo, sin un sistema claro, y como no sabía cómo enseñárselo a Jessie, simplemente la rechazó. Ah. No seas tan tacaño. Al oír a Aiden llamarla guapa, a Jessie se le iluminaron los ojos de alegría, pero aún así dijo. No voy a estudiar gratis, voy a pagar la matrícula. ¿Qué matrícula? Preguntó Aiden mientras caminaba. Claro, esto. Jessie sostuvo con orgullo algo frente a él, una esfera verde brillante en cuyo interior giraba gas como una nebulosa. ¿Te suena de algo? Preguntó Jessie con una sonrisa. Me resulta familiar, parece una materia a restaurar. Aiden no la desconocía, porque en la historia original, Jessie se la dio a Cloud. Vaya que sabes de esto, Aiden. Exclamó Jessie, agarrando la mano de Aiden y metiéndole la materia a restaurar. ¿Te parece bien si te la pongo como pago por la matrícula? Esto no me sirve para nada, dijo Aiden, arrojando la materia de vuelta al suelo. Jessie intentó atraparlo a tientas, vio que Aiden ya se había adelantado, se detuvo, luego corrió hacia él y le sujetó el brazo. Entonces, ¿qué necesito para enseñarme? No voy a enseñar. Aiden estaba a punto de volver a negar con la cabeza, cuando Jessie lo interrumpió de repente. Ella le apretó el brazo con fuerza contra su pecho y le miró. ¿Y si uso esto como pago por la matrícula? Aiden hizo una pausa, pensando que aquella matrícula era realmente cara, pero al sentir la fuerte presión de su brazo, bajó la mirada hacia su pecho y chasqueó la lengua 2 veces. Jessie también bajó la mirada, dándose cuenta de que ella aún llevaba puesta su dura armadura pectoral, luego, con decepción, retiró el brazo, pero lo siguió sujetando. Ahora no, parece que tendré que esperar a la próxima vez, murmuró Jessie, y luego volvió a colocar la materia a restaurar en su mano. Tanto si la necesitas como si no, toma esta materia restauradora. Considéralo un agradecimiento por tu ayuda de hoy. Jessie continuó. Gracias por contribuir a salvar el planeta, gran héroe. Como ella habló tanto, Aiden no volvió a negarse y conservó la materia a restaurar. Patreon con /ambitious translator. Unirte a Patreon me motiva y me impulsa a trabajar con dedicación, así que considera unirte. A través de Patreon puedes acceder a hasta 20 capítulos por adelantado. https://discord.gg/villafib98 y capítulo 122. La fragilidad y la resolución de la gente común. Luego, ambos continuaron caminando hacia la estación del sector 8. Y en el camino hacia la estación del sector 8, vieron a bastantes soldados de Shinra patrullando y manteniendo el orden público allí. Sin embargo, como ninguno de los dos portaba armas a la vista, aquellos soldados de Shinra solo les echaron un vistazo, pensando que eran personas normales y corrientes, y no les prestaron más atención. Uf. ¡Qué suerte tenemos! Hasta que las dos entraron en la estación, no se encontraron con ningún interrogatorio por parte de los soldados de Shinra, lo que hizo que Jessie, algo nerviosa, se palmeara el pecho y soltara un largo suspiro de alivio. La estación del sector 8 se encontraba muy lejos del reactor Mako. En la trama original, incluso después de la explosión del reactor Mako, la estación no se vio afectada, y mucho menos ahora. Cuando Aiden y Jessie entraron en la estación, la encontraron aún ordenada, y los pasajeros que esperaban para abordar seguían haciendo fila correctamente. Claro que, aunque estaban en fila, casi todos reflejaban ansiedad y pánico en sus rostros. Vamos, busquemos el vagón de carga, dijo Jessie señalando los vagones traseros del tren a Aiden. Aiden asintió.
Aprovechando que los soldados de Shinra que custodiaban el interior de la estación habían salido para mantener el orden, ambos corrieron hacia los pocos vagones que quedaban al final del tren. Muy rápidamente localizaron el vagón de carga. Aiden abrió de golpe la puerta del coche marcado e inmediatamente una ametralladora rotativa salió del interior. «Somos nosotros, Barret». Al ver la ametralladora rotativa, Jessie supo que Barret y los demás ya habían llegado y rápidamente les gritó para recordárselo. Barret ya los había visto claramente, pero solo quería asustarlos un poco. Luego sacó la ametralladora y se quejó. «Son demasiado lentos. Biggs y yo llegamos hace 10 minutos». Aiden saltó al coche y se giró para ayudar a Jessie a subir. Al ver que solo Barret y Biggs estaban dentro, dijo, «Al menos no fuimos los últimos en llegar». «Es cierto», asintió Barret. «Cloud y Welge siguen afuera». Sin embargo, justo cuando Aiden y Jessie subieron al tren y aún no habían encontrado un lugar para sentarse, el tren comenzó a moverse repentinamente. «Maldita sea». Al oír el estruendo del tren al arrancar, el rostro de Jessie mostró una expresión de ansiedad. «¿Por qué tan rápido? Welge y Cloud aún no han llegado». «No te preocupes, estarán bien. No olvides las habilidades de Cloud». Biggs no parecía preocupado en absoluto y dijo con naturalidad, «Es un antiguo soldado de Shinra». Pero, Jessie quiso decir algo, pero se detuvo. No le preocupaba Cloud, sino Welge. Conociendo la personalidad de Cloud, temía que pudiera abandonarlo. Mientras hablaban, el tren había partido lentamente de la estación y comenzó a acelerar. Esto puso a Jessie aún más ansiosa. Incapaz de quedarse quieta, caminaba de un lado a otro dentro del coche, y su aspecto ansioso incluso puso nervioso a Biggs. «Vale, Jessie, deja de dar vueltas». «¿Seguro que te alcanzan?», dijo Aiden, mareado por el caminar de Jessie, con resignación. «Pero con el tren yendo tan rápido, ¿cómo lo alcanzarán?». Jessie miró a Aiden y dijo, pero al menos se detuvo. Justo cuando terminó de hablar, se oyó un fuerte golpe en la puerta, lo que puso inmediatamente en alerta a Barret y a los demás. Levantaron sus armas y se colocaron a ambos lados de la puerta. Solo Aiden no reaccionó y permaneció sentado. En ese momento, Barret abrió la puerta de golpe y una figura rechoncha entró a trompicones, estrellándose contra el suelo. «Es Welge», exclamó Jessie emocionada al ver quién se había caído. «Solo tú. ¿Dónde está Cloud?», preguntó Barret mientras levantaba su brazo mecánico. Welge aún no se había recuperado del impacto de la caída, pero seguía señalando hacia afuera. Entonces Cloud saltó desde fuera del coche y aterrizó con suavidad. «Parece que tu viaje no fue muy tranquilo». Al ver entrar a Cloud, Aiden por fin se puso de pie. Lo examinó de arriba abajo y no vio lo que no quería ver, la flor que Aerith había plantado. No pudo evitar suspirar aliviado. «Nos topamos con una patrulla de Shinra en el camino», dijo Welge, levantándose con la ayuda de Biggs, frotándose los músculos doloridos por la caída. «Nuestras respuestas tenían lagunas, así que terminamos peleando. Por suerte, Cloud estaba allí. Si no, estaría muerto». Mientras decía eso, Welge le dio una palmada en el hombro a Cloud y exclamó, «Cloud es sin duda un compañero fiable. Gracias por el cumplido». Cloud miró la mano regordeta que tenía en el hombro y, al final, desistió de la idea de ignorarla. «Añadiré algo más a tu recompensa como agradecimiento por salvar a Welge», dijo Barret asintiendo hacia Cloud y luego caminando hacia el pasillo que conducía al vagón de carga. «Deberíamos cambiar de vagón ahora». En el trayecto del vagón de carga al de pasajeros, la gente se agolpaba por todas partes. La mayoría había subido corriendo tras recibir el aviso de evacuación de Shinra. Aunque había mucha gente, esto les dio a Aiden y a los demás una gran oportunidad para pasar desapercibidos entre la multitud. Hoy hay muchísima gente. Todos están aprovechando el tiempo de evacuación para volver a casa lo antes posible. Al fin y al cabo, nadie sabe qué puede pasar después con el reactor Mako dañado. Vi con mis propios ojos el colapso del reactor Mako. Esa escena me aterrorizó. Todavía tengo las piernas débiles. A mí también me pasó. Casi me orino encima. Pero aún así, ahora que el reactor Mako ha colapsado, ¿qué se supone que debemos hacer sin electricidad? Exacto. Quienes destruyeron el reactor Mako son personas despreciables. Si descubro quiénes fueron, sin duda les daré una lección. En cada vagón por el que pasaron Aiden y los demás, podían oír a la gente hablar sobre la destrucción del reactor Mako. Como solo se trató de un colapso sin una destrucción a mayor escala, las emociones de la gente se mantuvieron relativamente estables.
Sin embargo, a pesar de la aparente estabilidad emocional, sus palabras condenaban a quienes destruyeron el reactor Mako. Al fin y al cabo, no les importaba si el reactor Mako dañaba el planeta. Les preocupaba más la electricidad barata y cómo sobrevivir sin ella. Al escuchar esto, parece que hicimos algo mal. Al oír las conversaciones a su alrededor, Jessie se sintió un poco deprimida y susurró junto a Aiden. Es comprensible. Probablemente, a sus ojos, somos terroristas que hemos perturbado su paz, suspiró Aiden para sus adentros. Si no fuera por evitar más bajas, en realidad no quería participar en la destrucción del complejo del reactor 1. Pero si no participaba, los acontecimientos de la historia original se repetirían. Shinra destruiría intencionadamente el reactor Mako y causaría más bajas, solo para que el público se volviera contra Avalanche. Pero Barret dijo que estamos haciendo lo correcto. De repente, Jessie empezó a dudar de sus acciones. En realidad, Barret no se equivoca. Todos ustedes están luchando por la vida del planeta. Es solo que él es demasiado extremista, dijo Aiden, consolando a Jessie. Y como vimos hoy, no hubo muchas bajas. No tienes por qué culparte tanto, Jessie. Asintió Jessie, y luego abrazó el brazo de Aiden. Sus ojos brillantes lo miraron. Gracias, Aiden. Me siento mucho mejor ahora. De nada, dijo Aiden, acariciando la cabeza de Jessie y sonriéndole. El tren continuó su marcha de forma constante hacia la ciudad baja, y varios grupos de personas subieron y bajaron en las paradas de las estaciones. En ese momento, Aiden y los demás habían entrado en otro coche más espacioso, y dentro de este coche había varios empleados de Shinra vestidos con ropa de negocios. Estos empleados de Shinra estaban discutiendo en ese momento el colapso del reactor Mako. Para lograr el colapso del reactor Mako, esos criminales sí que saben cómo provocar problemas, dijo una empleada de Shinra. Un hombre de mediana edad que estaba a su lado, con aspecto de gerente de nivel medio de Shinra, asintió. Aunque no se ha anunciado, es casi seguro que es obra de Avalanche. He oído que siempre le han estado causando problemas a nuestro presidente. Son demasiado odiosos, se quejó la empleada. Apuesto a que es para extorsionar a Shinra. Al fin y al cabo, los rebeldes suelen ser gente pobre de los barrios bajos, dijo otro empleado de Shinra. Oye, no digas tonterías. Barret, que había estado sentado cerca descansando con los ojos cerrados, no pudo evitar levantarse y refutarlos. He oído que el objetivo de Avalanche es salvar el planeta. Al ver a Barret, con su corpulenta figura y su brazo mecánico, acercarse, los empleados de Shinra se aterrorizaron y se acurrucaron juntos. El gerente de nivel medio incluso preguntó, ¿tú, quién eres? Yo. Simplemente un ciudadano bondadoso que se preocupa por el planeta. Barret se plantó frente a ellos y dijo con vehemencia. Aiden, que también estaba sentado cerca, no pudo evitar reírse a carcajadas al oír eso, pensando. Con un cuerpo más fuerte que el de un toro y una cara tan aterradora, no pareces nada amable. Tenía muchas ganas de levantarse y mirar de cerca, pero Jessie tenía la cabeza apoyada en su hombro fingiendo dormir, así que solo pudo aguzar el oído y escuchar atentamente. Con esa pinta, ¿cómo puede ser amable? La empleada de Shinra examinó a Barret de arriba a abajo, y sobre todo cuando vio la ametralladora rotativa oculta en su gigantesco brazo mecánico, su rostro reflejó miedo. Cállate o nos van a dar una paliza. Su colega le tapó la boca rápidamente. Pero el gerente de Shinra se armó de valor y dijo, no tengan miedo. Como empleados de Shinra, no debemos ceder ante la violencia, tenemos que encarnar el espíritu intrépido de Shinra. Antes de que pudiera terminar, Barret alzó su brazo mecánico y lo agitó hacia ellos. Con eso, toda mención al espíritu de Shinra se esfumó. Los empleados de Shinra gritaron y huyeron despavoridos. HMPH. Unos cobardes. Resopló Barret con desdén y luego se pavoneó hasta el asiento ahora vacío. Eso fue muy gracioso, ¿verdad? Justo cuando Aiden lamentaba que el espectáculo hubiera terminado demasiado pronto, Jessie, apoyada en su hombro, habló de repente. Aiden ladeó la cabeza para mirar a Jessie y la vio parpadeando. Entonces Jessie levantó la cabeza de su hombro, se estiró y dijo, a Barret siempre le gusta asustar a la gente. Pero, aparte de su actitud hacia el reactor Mako, es un tipo un poco impulsivo. Normalmente no lastima a los débiles. Como mucho, los asusta, como ahora. Sí, ya me doy cuenta, asintió Aiden. Al fin y al cabo, Barret tenía una identidad de justiciero. Si no fuera por su postura radical respecto al reactor Mako, en realidad era buena persona. Oye, Aiden, mira, ya casi llegamos a la ciudad baja.
En ese momento, Jessie miró por la ventana y dijo emocionada. Aiden miró por la ventana y ya no vio la bulliciosa zona alta de la ciudad, sino los barrios bajos y deteriorados de la ciudad baja. ¿Ves? Todo es culpa de ese plato redondo que huele a pizza, por el que los habitantes de abajo sufren tanto, dijo Barrett, mirando también por la ventana con frialdad. Con el cielo bloqueado por el plato, incluso recibir luz solar todo el día es un lujo para ellos. Además, los reactores Mako consumen constantemente la energía vital del planeta, convirtiendo la Tierra en un páramo, el aire en un lugar contaminado, e incluso las flores no pueden florecer. Es trágico. Si no te gusta, ¿por qué no te vas? Antes de que Aiden pudiera hablar, Cloud dijo de repente. Eso es lo que hice yo. Si no me gusta un sitio, simplemente me voy. ¿Irnos? Qué fácil es decirlo. No todos son tan capaces como tú. Además, esta es nuestra casa. Barrett lo miró de reojo y dijo con desdén. Intenta comprender la fragilidad de la gente común y su apego al hogar, Cloud. Esa frase dejó a Cloud sin palabras de inmediato, e hizo que Aiden asintiera profundamente en señal de aprobación. Muy pronto, el tren se detuvo en la estación del sector 7. Patreon con /ambitious translator. Unirte a Patreon me motiva y me impulsa a trabajar con dedicación, así que considera unirte. A través de Patreon puedes acceder a hasta 20 capítulos por adelantado. https://discord.gg/villafgib98 y capítulo 123. Capítulo 123. Recompensa. Cloud permaneció en silencio hasta que se bajó del coche. Por otro lado, Barrett retomó su pasión habitual. En cuanto saltó del coche, miró al cielo y gritó. Esto es realmente genial. Había que admitir que la pasión de Barrett era extremadamente contagiosa. Jessie y los demás también empezaron a vitorear. Entonces, Barrett repitió. Antes de la próxima operación, todos pueden actuar con libertad. Ahora, vamos a comer algo rico para darnos un gusto. Esta vez, Jessie y los demás vitorearon aún más fuerte. Frente al séptimo cielo, Tifa, como la última vez, estaba sentada en los escalones con Marlene, esperando a que Aiden y los demás regresaran. Tifa, hermana, papá y los demás no correrán peligro, ¿verdad? Marlene se recostó sobre el muslo de Tifa. No te preocupes, estarán bien. Con Aiden y Cloud allí, no importa el peligro que enfrenten, podrán manejarlo fácilmente, consoló Tifa a Marlene. Aunque lo dijo, sus ojos reflejaban preocupación. Si bien poco después del colapso del reactor Mako N1, Scarlett le había enviado noticias de que Aiden y los demás habían escapado con éxito, no pudo tranquilizarse hasta verlos regresar sanos y salvos. Aiden, no debes lastimarte, murmuró Tifa acariciando el cabello de Marlene. Y justo en ese momento, varias figuras familiares aparecieron lentamente desde la esquina, caminando hacia el séptimo cielo. Al verlos, Tifa y Marlene se levantaron inmediatamente y corrieron hacia ellos. Papá. Aunque las piernas de Marlene eran cortas, no era nada lenta. Fue la primera en correr a los brazos de Barrett. Entonces llegó Tifa, quien abrazó directamente a Aiden bajo la compleja mirada de Cloud, y sin importarle la gente que los rodeaba, le dio un beso. ¡Guau! Marlene, que ahora iba montada sobre los hombros de Barrett, vio esta escena y gritó mientras se tapaba los ojos, pero debido a la curiosidad, miró a través de sus dedos, mirando fijamente sin parpadear. Los niños no deberían mirar, dijo Jessie con cierto disgusto. Aiden, Tifa, más les vale que tengan cuidado. De hecho, en el momento en que Jessie habló, Tifa ya había soltado a Aiden. Simplemente actuó impulsivamente por un instante. Comparada con Aerith, aún era bastante tímida en público. Por otro lado, Aiden estaba tranquilo. Solo había sido un beso, nada más, y aunque fuera delante de un niño, no era algo de lo que preocuparse. Claro que eso no significaba que pudiera estar completamente seguro. Al fin y al cabo, Cloud seguía allí. En cualquier caso, tenía que tener en cuenta sus sentimientos. El rubor en el rostro de Tifa aún no había desaparecido. Les dijo a todos. Todos han trabajado mucho. Ya les he preparado comida y bebida. Pasen. De acuerdo. Gritaron Uerge y Biggs, entrando apresuradamente con impaciencia. Vamos, Cloud. Debes tener hambre después de luchar toda la noche, ¿verdad? Dijo Aiden a Cloud al ver que Barrett y Jessie ya habían entrado. Cloud no habló. Simplemente miró fijamente a Aiden y luego entró en el bar séptimo cielo. Las acciones de Tifa le hicieron comprender por completo que, en su corazón, él ya no importaba tanto como Aiden. Los recuerdos de la infancia, ocultos en lo profundo de su mente, se desvanecieron en ese instante, y comenzó a rendirse.
Como Tifa ya había colgado el cartel de cerrado por descanso en la puerta, no había otros clientes en el bar. Eso les proporcionó un buen espacio para celebrar. Vamos, brindemos por nuestra victoria. Barrett levantó su copa y gritó a Aiden y a los demás reunidos en la mesa. Salud. Oye, ¿qué te pasa, Cloud? ¿Por qué no bebes? ¿No te gusta la comida? Tifa la preparó ella misma, ¿sabes? Ni siquiera nosotros solemos probar su comida. Barrett se bebió su trago de un solo sorbo, se limpió la boca y, al ver a Cloud inmóvil, preguntó. No es eso. Solo quiero la recompensa prometida, dijo Cloud con indiferencia. ¿Quieres tu recompensa ahora? ¿Qué aguafiestas? Barrett frunció el ceño, pero aún así se giró hacia Tifa y dijo. Tifa, ¿está lista la recompensa de Cloud? Disculpa, Barrett. Para financiar tu operación, hemos gastado casi todo el dinero. Ahora mismo, solo me quedan 500, dijo Tifa al oír hablar de la recompensa. Tifa corrió a la barra, abrió la caja registradora, contó el dinero y se disculpó. Eso es problemático. Cloud ya ha mencionado la recompensa más de una vez, dijo Barrett, suspirándose y volviéndose hacia Cloud. Cloud, me temo que no podemos pagarte todo de una vez. ¿Qué te parece si primero te pagamos una cuarta parte? Cloud dudó un instante y estaba a punto de asentir cuando Aiden dijo de repente. Yo pagaré en nombre de Tifa. Eso no puede ser, Aiden. Tú también eres uno de nuestros empleados, dijo Tifa con urgencia. Además, ¿cuánto dinero se puede ganar vendiendo flores? No te es fácil ahorrar. ¿Sí? Aiden, déjanos encargarnos del problema del dinero. Intervino también Jessie. ¿Cuánto se puede ganar realmente vendiendo flores? Aiden sonrió, se acercó a Cloud, giró la muñeca y apareció un fajo de billetes en su mano. Barrett, ¿cuánto prometiste otra vez? Preguntó Aiden mientras contaba el dinero. 2000. Barrett miró atónito el dinero en la mano de Aiden. Que no lo engañaran por liderar un grupo de resistencia no significaba que hubiera visto tanto dinero junto en su vida. 2000, ¿verdad? Aiden sacó 20 billetes de 100 gil y se los entregó a Cloud. Tu recompensa. Al ver que Aiden le entregaba el dinero, Cloud no dudó y lo tomó. Después de todo, era lo que le debían. Muy bien. La recompensa está resuelta, sigamos celebrando. Aiden guardó el resto del dinero, aplaudió y se dirigió a todos. Mientras Barrett y los demás bebían en exceso, Tifa sacó a Aiden afuera. Aquí tienes 500. Tómalo primero. Te daré el resto poco a poco. En cuanto salieron, Tifa metió los 500 gil en la mano de Aiden. Aiden miró el dinero que tenía en la mano, negó con la cabeza y lo devolvió diciendo con disgusto. ¿Todavía tenemos que ser tan educados los unos con los otros? Pero, habíamos acordado pagarte, dijo Tifa. ¿Ese nosotros tuyo no me incluye? Preguntó Aiden. Claro que sí, dijo Tifa apresuradamente. Entonces, asunto zanjado, Tifa. No hace falta que me devuelvas el dinero. Aiden pellizcó la delicada y bonita nariz de Tifa. Ya eres mía. No seas tan educada. La próxima vez, no lo vuelvas a hacer, ¿entendido? Tifa se mordió el labio y luego asintió con firmeza. ¿Puedes quedarte a dormir? Preguntó Tifa con esperanza después de abrazarse durante un rato. Aiden estaba a punto de asentir, pero entonces recordó que Aerith probablemente también lo estaba esperando, así que negó con la cabeza. Lo siento, Tifa, está bien, no hace falta que lo digas. Lo entiendo. ¿Cómo podía Tifa no saber lo que Aiden iba a decir? Esta mujer tan considerada lo interrumpió a mitad de la frase y luego sonrió dulcemente. Entonces ven cuando tengas tiempo. Aiden asintió y luego abrazó a Tifa aún más fuerte. Noche, sector 5, casa de Aerith. Frente a la mesa del comedor, Aerith bostezó. Luego miró la hora. Ya era pasada la 1 de la madrugada. Caramba, todavía no ha vuelto. La comida está fría otra vez, dijo Aerith, mirando los platos sobre la mesa y refunfuñando. Ya había recalentado la comida 3 veces. Justo cuando iba a levantarse para calentarlo por cuarta vez, la puerta se abrió. Lo siento, Aerith, llego tarde. Al ver a Aerith sentada a la mesa, Aiden sintió un vuelco en el corazón. Sabía que había estado esperando mucho tiempo. Se sintió conmovido y culpable a la vez al hablar. Está bien. Con tal de que estés de vuelta. A Aerith no le importó, porque estaba de muy buen humor. Se levantó y dijo. Te calentaré la comida. No hace falta. Aiden se acercó a la mesa, se sentó, miró los exquisitos platos que había sobre ella, cogió sus palillos y dio un mordisco. ¿Qué tal?
¿Está bueno? Aerith levantó la barbilla y sonrió mientras miraba a Aiden. Aunque no era la primera vez que cocinaba para él, siempre preguntaba lo mismo. Está bueno. De vuelta en el séptimo cielo, Aiden había estado demasiado ocupado bebiendo y apenas había comido. Ya tenía hambre. Si está bueno, tienes que comértelo todo. Los ojos de Aerith se curvaron en una sonrisa. Siguió sirviendo comida a Aiden sin parar. Hoy trabajasteis mucho. Aiden, lo habéis conseguido de verdad. A partir de ahora, las cosas definitivamente mejorarán. En el futuro, seamos siempre así. Aerith tenía mucho que decir, parloteando como si lo hubiera estado guardando durante mucho tiempo. La mayor parte de lo que dijo trataba sobre soñar con un futuro brillante. Aiden comprendió de inmediato el significado de sus palabras. La Aerith actual era como una persona renacida. Sabía lo que ocurriría en el futuro y también conocía su propio destino. Claro que llamarla una persona renacida quizá no sea del todo correcto. Era más bien una profeta con recuerdos de un mundo paralelo, solo que una profeta que no podía escapar a su destino. Si no hubiera aparecido, probablemente habría repetido el mismo camino y se habría sacrificado en el intento de salvar el planeta. Aiden miró a Aerith, pensativo. Al ver que Aiden interrumpía su comida y seguía mirándola fijamente, Aerith pensó que estaba hablando demasiado y molestándolo, así que se calló. Pero al notar el cambio en ella, Aiden negó con la cabeza, le tomó la mano y le dijo: Está bien, sigue hablando, te escucho. Patreon.com/Ambitious Translator. Unirte a Patreon me motiva y me impulsa a trabajar con dedicación, así que considera unirte. A través de Patreon puedes acceder a hasta 20 capítulos por adelantado. https://discord.gg/villafib98 y capítulo 124. Capítulo 124. Un hombre entre hombres. Aerith volvió a reír, pero justo cuando iba a continuar hablando, el aire de la habitación se volvió de repente pesado, y entonces aparecieron varias cosas fantasmales en la habitación, dando vueltas frenéticamente a su alrededor. Al verlos aparecer, un fugaz atisbo de pánico cruzó el rostro de Aerith. Inmediatamente después, comenzó a forcejear, intentando zafarse de la mano de Aiden. Pero ¿cómo iba a permitir a Aiden que ella consiguiera lo que deseaba? En lugar de eso, la retuvo aún con más fuerza. Aiden, suéltalo rápido, te harán daño, dijo Aerith presa del pánico. Por supuesto, sabía lo que eran esas cosas. Los susurros, una existencia especial controlada por Sephiroth, usada para impedir que el destino cambiara. Sin embargo, realmente no podía entender por qué aparecerían allí en ese preciso momento. Si de verdad querían detenerlo, ¿por qué no apareciste cuando colapsó el reactor Mako? Mirando a los susurros girando a su alrededor, Aerith estaba llena de confusión. Pero ahora no era el momento de pensar en eso. Aerith comenzó a forcejear de nuevo, porque mientras lograra liberarse, Whispers podría no aferrarse a Aiden. Suéltame ya. Aiden. Aerith ya hablaba con voz entrecortada por el llanto. No te soltaré. Si vienen a por ti, los enfrentaré contigo. Aiden le dedicó una leve sonrisa, luego la alzó en brazos de repente, se abrió paso entre los susurros, abrió la puerta de golpe y salió corriendo. Y en el instante en que salieron corriendo, aquellos susurros también salieron volando con ellos. Casi informes e intangibles, atravesaban las paredes y los seguían de cerca. No se separan de mí. Aiden frunció el ceño al ver a los susurros a sus espaldas. Luego rodeó la cintura de Aerith con un brazo y con el otro sacó un revólver, el revólver fantasma de Kelly. Mientras corría, se giró de lado y apretó el gatillo hacia los susurros. ¡Bang! 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 Aiden vació todas las balas de la recámara de un solo aliento, y bajo el aumento de su poder psíquico, un número igual de ondas de energía psíquica se dispararon hacia los susurros. Los susurros no eran entidades físicas. Las balas los atravesaban sin causarles ningún efecto. Pero la energía psíquica era diferente. Como energía poderosa, poseía una fuerza destructiva extraordinaria contra la existencia especial de los susurros. Pum. 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 Se oyeron sonidos como de burbujas estallando en sucesión. Esos susurros fueron realmente destrozados por las ondas de energía psíquica. Aerith miró a Aiden con sorpresa. Era la primera vez que veía a alguien capaz de dañar a los susurros. Tu hombre es muy hábil. Al ver que los susurros se convertían en una niebla grisácea, Aiden bajó a Aerith, pero siguió sujetándole la mano con fuerza. Pero justo cuando terminó de hablar, la niebla gris se reformó de nuevo, volviendo a tomar formas fantasmales.
Sin embargo, aunque se recuperaron, su tamaño se había reducido considerablemente. Al fin y al cabo, también eran seres espirituales o energéticos, y no podían estar exentos de pérdidas. Son realmente difíciles de tratar. La mirada de Aiden se volvió penetrante. Luego giró la mano, el revólver desapareció. Giró de nuevo, y un revólver recargado apareció en su mano. Gracias a la capacidad de recarga rápida del sistema espacial, podía recargar a una velocidad increíble. Vamos, otra vez. Con la recámara llena, Aiden rebosaba confianza. Al ver a esos susurros flotando inmóviles en el aire, gritó, provocándolos. Pero aquellos susurros permanecieron inmóviles, aparentemente muy recelosos de él. ¿Podría ser que tengan miedo? Aerith vio que los susurros no se movían desde hacía mucho tiempo y sintió un poco de alivio. Tal vez. Aiden estaba un poco inseguro. Pero pronto se dieron cuenta de que se habían equivocado. Porque en ese instante, aparecieron más susurros a su alrededor, muy agrupados, no menos de 20, y seguían aumentando. Esta vez Aiden finalmente soltó la mano de Aerith, no porque se acobardara, sino porque con tantas, depender de una sola arma sería imposible. Sin embargo, cuando Aiden la soltó, Aerith se alegró en secreto, porque mientras él no estuviera demasiado cerca de ella, esos susurros podrían no aferrarse a Aiden. ¿Todavía puedes verlos?, preguntó Aerith con esperanza. Deseaba que Aiden dijera que habían desaparecido. Pero para su decepción, Aiden negó con la cabeza. Todavía puedo verlos. ¿Cómo es posible? Aerith estaba sorprendida. Y en ese momento, el número ahora suficiente de susurros comenzó una nueva ronda de ataque, desplazándose de forma impredecible hacia ellos dos, no, hacia Aiden. Corre rápido, Aiden. Aerith, presa del pánico, instó a Aiden a marcharse mientras colocaba las manos delante de su pecho, preparándose para lanzar un hechizo que los detuviera. Pero antes de que su hechizo estuviera listo, Aiden ya había salido corriendo. Empuñaba dos revólveres idénticos y se lanzó en medio de los susurros. ¡No! Aerith también se abalanzó hacia adelante, pero entonces oyó a Aiden gritar. ¡Agáchate! Confiando casi instintivamente en Aiden sin cuestionarlo, Aerith se agachó y entonces vio a Aiden adoptar una pose con ambas manos cruzadas delante del pecho. Este movimiento, es la primera vez que lo uso en combate real. Aiden murmuró algo entre dientes y, de repente, apretó los gatillos en todas direcciones. ¡Van! 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 En medio del intenso tiroteo, innumerables balas salieron disparadas en todas direcciones, acompañadas de una densa ráfaga de ondas de energía psíquica. Al ver la escena, Aerith se tapó la boca, conmocionada, y sus ojos brillaron como estrellas. En ese instante, incluso olvidó la amenaza de los susurros. En su mente, solo una palabra resonaba. ¡Genial! Sí, Aiden disparó en todas direcciones con una postura extremadamente serena, sus movimientos destilaban elegancia, casi como si bailaran. Y lo que estaba utilizando ahora era la habilidad de la guardabosques, Gundance. Ondas de energía psíquica se dispararon en todas direcciones. Los susurros cerca de Aiden se convirtieron en una niebla gris. Como había disparado tantas balas, las ondas de energía psíquica que fallaron impactaron los edificios circundantes, causando fuertes explosiones. Por suerte, se encontraban junto a una iglesia abandonada, y los edificios cercanos también estaban desiertos. Nadie vivía allí. De lo contrario, este tiroteo habría causado víctimas mortales desconocidas. La danza de las armas duró casi medio minuto. Cuando Aiden dejó de disparar, la zona en un radio de decenas de metros quedó completamente cubierta por una niebla gris, como atrapada en una jaula de bruma. Increíble, Aiden. Al ver a Aiden dispersar con estilo a los susurros, Aerith vitoreó y corrió hacia él para abrazarlo. Pero Aiden entrecerró los ojos. Vio a alguien de pie en lo alto de un edificio lejano. Aunque estaba lejos, podía sentir la mirada abrasadora del otro. Podría ser él. Imposible, si buscaba a alguien, debería haber ido a buscar a Cloud primero. Al ver a esa persona, Aiden intuyó vagamente su identidad. Al fin y al cabo, los susurros solo estaban controlados por una persona. Pero no estaba seguro. Tras pensarlo un momento, se giró y metió a Aerith en la iglesia. De hecho, había gente cerca de la iglesia. Por ejemplo, en una casa que había sido reducida a escombros por energía psíquica, un joven con el pelo rojo anaranjado yacía en el suelo. Este hombre era miembro de los turcos de Reno. Este tipo, es muy fuerte. Reno estaba empapado en sudor frío, estaba asustado. Como uno de los protectores de Aerith, le tocaba estar de guardia esa noche.
Pensó que sería una noche tranquila como cualquier otra, así que se dirigió a su lugar habitual para descansar. Pero, mientras dormitaba, de repente oyó un intenso tiroteo. Así que se levantó para ver qué ocurría, solo para ver una bola de energía del grosor de un barril volando hacia la casa donde estaba descansando. Si no hubiera sido ágil y se hubiera lanzado al suelo instantáneamente, la energía psíquica descontrolada lo habría hecho pedazos, igual que a su habitación. Aún así, fue alcanzado por la caída de ladrillos y estuvo a punto de quedar sepultado. ¿Qué demonios hace este tipo a estas horas? ¿Acaso pretende presumir de su fuerza delante de Aerith? Murmuró Reno, sacudiéndose el polvo mientras se levantaba. No podía ver a los susurros, así que solo podía deducirlo con lógica. En ese momento, Aiden ya había cogido a Aerith y había corrido hacia el interior de la iglesia. Reno estaba confundido, pero al ver que se habían alejado mucho, los siguió mientras sacaba un comunicador para informar a su superior. Dentro de la iglesia, Aiden protegió a Aerith con el brazo, mirando con recelo a la persona que apareció de repente frente a él. Aquella persona estaba envuelta en una túnica antigua. Como llevaba una capucha grande, no se podía ver su rostro, pero Aiden tenía una sensación familiar, como si lo hubiera visto hacía poco. No te preocupes por pensar, ya nos conocimos. Fue hace un mes. Esa persona parecía capaz de leer los pensamientos de Aiden y habló primero cuando Aiden se quedó pensativo. ¿Hace un mes? Aiden se quedó atónito. Entonces sus pupilas se contrajeron bruscamente. Finalmente lo recordó. Hace un mes, justo después de nacer y rescatar a Marlene, vio pasar por la calle a alguien con una túnica similar. En ese momento pensó que era algún feligrés. Con razón me resultaba familiar, pensó Aiden. Seguro que estás pensando. Con razón me resulta familiar, ¿verdad? Preguntó el hombre de la túnica. Aiden asintió. Así es. Jajaja, la verdad es que también me parecías familiar. Nunca imaginé que a la persona que buscaba, a la que alteró el destino, la vio hace un mes. El hombre de la túnica soltó una carcajada. Y aún así, tontamente, seguí buscándola todo este tiempo, buscando entre tanta gente. En ese momento, Aerith preguntó por encima del hombro. ¿Quién eres realmente? ¿Quién soy yo? El hombre de la túnica pareció atónito, luego soltó una carcajada. Ya tienes la respuesta en tu corazón, ¿por qué me preguntas? ¿O acaso crees que fingiendo no saberlo puedes escapar de tu destino? En cuanto dijo esto, el rostro de Aerith palideció al instante y sus ojos se llenaron de pánico y preocupación. ¿Por qué? ¿Por qué no te rindes? Claramente se podría haber cambiado. Entonces Aerith apretó los puños y gritó con todas sus fuerzas. ¿Cambiar? No es tan fácil. Porque este es nuestro destino, murmuró el hombre de la túnica, y luego alzó la mano al cielo. En un instante, una multitud de susurros apareció en la iglesia. Ahora había tantos susurros que era imposible contarlos. Aerith, al verlos, tembló y abrazó con fuerza el brazo de Aiden. Aiden también se sorprendió, pero se tranquilizó y le dio una palmadita en la mano a Aerith para consolarla. Justo cuando volvió la mirada hacia el hombre encapuchado, de alguna manera, en un momento desconocido, la figura se había transformado en un hombre de casi 2 metros de altura con cabello blanco hasta la cintura. Y él era el hombre entre los hombres, el alfa entre los alfas, Sephiroth. Aiden pronunció su nombre palabra por palabra. Patreon /Ambitious Translator. Unirte a Patreon me motiva y me impulsa a trabajar con dedicación, así que considera unirte. A través de Patreon puedes acceder a hasta 20 capítulos por adelantado. https://discord.gg/villafgib98 y capítulo 125. Palma de la aniquilación Sephiroth. Me alegra que tú también me conozcas. Aunque no me sorprende, lo que me intriga es, ¿de dónde vienes exactamente? Sephiroth miró con gran interés a aquella persona que no debería haber aparecido en el destino. No tienes que preocuparte por eso, dijo Aiden, negando con la cabeza. No podía, ni quería, explicarlo. En ese caso, solo puedo, Sephiroth negó con la cabeza mientras hablaba. Luego alzó la mano izquierda, la apretó en el aire y, de ella, apareció una enorme katana, más larga que él. Solo entonces terminó su frase anterior. Entonces no me queda más remedio que eliminarte a ti, forastero. Eso no será tan fácil, Sephiroth, dijo Aiden, apretando con fuerza sus pistolas dobles y apuntando a Sephiroth. No, Aiden, no eres su rival. En ese momento, Aerith agarró repentinamente el brazo de Aiden y dijo entre lágrimas. Por favor, vete.
Mientras me dejes y no vuelvas a aparecer a mi lado, seguro que no te hará daño, continuó Aerith, y luego le gritó a Sephiroth. ¿Verdad que sí? Sephiroth no respondió. En cambio, Aiden intervino. Ya es imposible. Puedo sentir su escalofriante e implacable sed de sangre. Tiene razón, asintió Sephiroth. La larga espada que sostenía rozó el suelo, y un aura afilada abrió una profunda hendidura en él. Retrocede un poco, Aerith, dijo Aiden, retirando su brazo del agarre de Aerith. ¡No! Aerith negó con la cabeza firmemente, luego sacó 2 varitas cortas de detrás. Las unió, las separó y un bastón mágico apareció en su mano. Lucharé a tu lado, dijo Aerith, dando un paso al frente y colocándose junto a Aiden. El bastón mágico que sostenía tocó el suelo, y un deslumbrante círculo mágico apareció bajo ambos. En un instante, Aiden sintió que su poder se intensificaba y sus sentidos se agudizaban. Se giró para mirar a Aerith, asintió y gritó. De acuerdo, voy a entrar. En el instante en que terminó de hablar, la figura de Aiden apareció de repente y cargó contra Sephiroth, disparando continuamente con sus 2 pistolas y desatando una ráfaga de balas y ondas de aura. ¡Qué poder inaudito! Sephiroth blandió su espada larga, liberando un aura de hoja masiva que chocó con las ondas de aura en el aire y explotó. Pero solo con eso no podrás luchar contra mí. Repitió, luego dio un paso al frente y se abalanzó sobre Aiden. Ambos eran increíblemente rápidos. En un abrir y cerrar de ojos, la distancia entre ellos era inferior a 10 metros. A tan corta distancia, Sephiroth blandió su espada de inmediato, desatando varias olas de hoja contra Aiden. Luego, arrastró su espada por el suelo, preparándose para rematarla con Amaterasu. Pero en ese instante, el revólver que Aiden tenía en la mano desapareció repentinamente y fue reemplazado por un sable de luz que irradiaba una energía abrasadora. La espada del universo Espina Celestial. Cuando se lanzó al ataque, Aiden ya sabía que, en su forma de artillero, no podría enfrentarse a Sephiroth en igualdad de condiciones. Así que inmediatamente cambió a la forma de espadachín errante. Triple corte. Ante las auras de las espadas que se aproximaban, Aiden empuñó el sable de luz y lanzó varios tajos de aura de espada para interceptarlos. Acto seguido, con un movimiento rápido, empleó una técnica de corte en cadena y se deslizó velozmente hacia Sephiroth. Al ver esto, Sephiroth quedó sumamente sorprendido. ¿No era un artillero? ¿Por qué de repente está usando una espada? Pero ahora no era el momento de pensar en eso, porque el sable láser de Aiden ya se dirigía hacia su pecho. Interesante, pero no suficiente. Sintiendo el calor abrasador de aquella espada que nunca antes había visto, Sephiroth negó con la cabeza, renunció a lanzar a Amaterasu y alzó su espada para bloquear el sable de luz. El sable láser de energía chocó con la espada larga, pero no hubo choque metálico, solo un zumbido profundo. Ambos fruncieron el ceño y retrocedieron de un salto al mismo tiempo. Nunca antes había visto tu arma. ¿Podrías explicarme de dónde vienes exactamente? Sephiroth miró el sable de luz de Aiden con un destello de curiosidad en los ojos. No tengo tiempo para explicártelo, respondió Aiden, también algo sorprendido por la calidad de la espada de Sephiroth. La primera vez que usó la espada del universo Espina Celestial, esta había cortado una placa de acero de 1 centímetro de espesor como si fuera mantequilla. Llevarse los secretos a la tumba no es un buen final. El tono de Sephiroth denotaba un dejo de arrepentimiento. Aún no se sabe quién acabará en la tumba, dijo Aiden con desdén, luego levantó la mano y la extendió hacia Sephiroth. En un instante, Sephiroth sintió que el aire a su alrededor se solidificaba, como si una enorme mano invisible lo sujetara con fuerza, y el agarre no dejaba de apretarse. Sin embargo, siendo Sephiroth el soldado más poderoso de Shinra, con la sangre de Génova corriendo por sus venas, ¿cómo pudo ser contenido tan fácilmente? Dio un leve sacudón y la fuerza de los 4 símbolos se rompió. Por supuesto, Aiden no esperaba que ese movimiento, uno que apenas usaba en el juego, pudiera lastimar a Sephiroth. Solo quería ver si podía contenerlo. Obviamente, Sephiroth no se inmutó. ¿Eso es todo lo que vale tu poder? Sephiroth rió con desdén, luego levantó su espada larga y se dirigió rápidamente hacia Aiden. Esta vez fue aún más rápido, apareciendo ante Aiden en un abrir y cerrar de ojos. Justo cuando iba a atacar, vio a Aiden hacerse a un lado y desaparecer en un destello de luz, reapareciendo a decenas de metros de distancia. Sephiroth se quedó paralizado un instante. Antes de que pudiera reaccionar, varias bolas de fuego llameantes lo golpearon, estallando en una serie de explosiones. Sin embargo, al poseer las células de Génova, Sephiroth salió ileso una vez que las llamas se disiparon.
Aerith, sigo sin querer atacarte, dijo Sephiroth fríamente a Aerith. Al contrario, quiero atacarte. Aerith apretó con fuerza su bastón y comenzó a recitar otro hechizo. ¡Qué fastidio! Sephiroth negó con la cabeza y se giró para atacar a Aerith. Su delgada katana trazó un arco creciente en el aire. Quería hacerla sufrir un poco. ¿El tanque sigue aquí y ya vas a por la retaguardia? En ese mismo instante, Sephiroth se giró, Aiden apareció detrás de él arrastrando su larga espada, diciendo palabras que Sephiroth nunca había oído antes, y lo apuñaló. Al oír el zumbido a sus espaldas, Sephiroth no se atrevió a bajar la guardia. Podía sentir el calor aterrador que emanaba de aquella extraña espada larga, mucho más amenazante que la magia de Aerith. En un instante, blandió su espada hacia atrás, desviando el sable láser, luego desató una ráfaga de tajos y chocó con Aiden. ¡Bang! 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 El sordo choque de la espada y el sable resonó sin cesar mientras ambos intercambiaban docenas de golpes en un solo instante. Sin embargo, en comparación con Sephiroth, Aiden se quedaba atrás tanto en fuerza física como en dominio de las armas. Tras varias docenas de duros intercambios, sintió una presión inmensa. Al fin y al cabo, el oponente era el soldado de primera clase más fuerte, aunque tus técnicas son inauditas, sigues siendo un humano. ¿Cómo podrías ser mi rival? Dijo Sephiroth con arrogancia al ver las gotas de sudor en la frente de Aiden. ¿Y yo qué? No muy lejos, Aerith había terminado su hechizo. Al oír las palabras de Sephiroth, le apuntó con su bastón. Prueba esto. Al hablar Aerith, un círculo mágico apareció sobre la iglesia. Innumerables relámpagos centellaron en su centro y, bajo su guía, se transformaron en serpientes de relámpagos que se precipitaron hacia Sephiroth. Sephiroth tuvo que dividir su atención para cortar varias serpientes de relámpagos con su aura de espada, pero Aiden aprovechó la oportunidad para apuñalarlo en el pecho. Siffle, un sonido como de carne chamuscándose en una plancha caliente emanaba del cuerpo de Sephiroth. Un agujero negro carbonizado apareció en su pecho. Posiblemente debido al calor extremo, no había sangre. Aunque Aiden lo golpeó, la herida no fue profunda. En cuanto el sable de luz lo atravesó, Sephiroth saltó hacia atrás. ¡Maldita sea! Sephiroth miró la herida. Aunque estaba sanando visiblemente, seguía furioso. Con un aura de espada, cortó el círculo mágico que tenía sobre la cabeza. Sus ojos azul pálido brillaron con una luz cegadora y apuntó con su espada larga a Aiden. Muy bien. Reconozco tu fuerza. Aunque me hayas herido con la ayuda de otro, para ser un simple humano, puedes estar orgulloso. Parece que no te consideras humano, dijo Aiden, plenamente consciente de la identidad de Sephiroth, con desdén. Por supuesto que no. Soy un ser único en su especie. Sephiroth ignoró la provocación, volvió a atacar y un aura de hoja de más de 10 metros de ancho se abalanzó sobre Aiden. Ahora comenzaba a revelar su verdadero poder. Ante aquella aura de espada gigantesca, Aiden ni siquiera pensó en bloquear. Su fuerza actual era la de una clase recién avanzada, ni siquiera despertada. Muchas de sus habilidades eran inútiles. Sin el círculo mágico de Aerith, ya habría perdido. ¡Zas! Aiden usó su habilidad de movimiento cruce entre una hoja de junco, desplazándose decenas de metros hacia un lado. Luego echó un vistazo al aura de la espada gigante por el rabillo del ojo. ¡Bum! 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 Todo lo que se encontraba en la trayectoria del aura de la hoja quedó partido en dos. Un enorme tajo se abrió en el macizo de flores de la iglesia, lanzando pétalos por los aires. El aura continuó su avance, estrellándose contra el muro de la iglesia. Con un estruendo atronador, atravesó el muro y se desvaneció en la noche, seguida de una serie de explosiones. ¿Quién sabe cuántos edificios destruyó? Resulta que, cuando este tipo luchó contra Cloud en el remake, no solo se contuvo el océano entero. Una gota de sudor resbaló por la frente de Aiden. El enemigo era mucho más fuerte de lo que había imaginado. Parece que tienes miedo, dijo Sephiroth con desprecio hacia Aiden. Por supuesto. Es normal sentir miedo al enfrentarse a un enemigo poderoso. Pero, con miedo o sin él, no me rendiré. Aiden asintió, apuntó con su sable láser a Sephiroth y se lanzó hacia adelante. Resistencia inútil. Al ver a Aiden cargar como un rayo de luz, Sephiroth negó con la cabeza y se preparó para bloquear el sable de luz que se aproximaba. Pero se equivocó, el siguiente movimiento de Aiden no fue un golpe con el sable láser, sino una palma, o mejor dicho, la energía interna de su cuerpo. Palma de la aniquilación. Con un fuerte grito, Aiden alzó la mano izquierda. Una bola de fuego cargada de energía destructiva se concentró en su palma.
Cuando se encontraba a 7 u 8 metros de Sephiroth, explotó, envolviéndolo por completo. Aquella llama era extremadamente violenta. Su calor y fuerza destructiva no solo consumieron a Sephiroth, sino que también destruyeron todo a su alrededor. Todo lo que se encontraba dentro del alcance del fuego se convirtió en cenizas. Incluso el suelo quedó calcinado. Al mismo tiempo, el círculo mágico de Aerith fue destruido, lo que provocó que la ya nerviosa chica hiciera un puchero de frustración. Patreon.com/Ambitious Translator. Unirte a Patreon me motiva y me impulsa a trabajar con dedicación, así que considera unirte. A través de Patreon puedes acceder a hasta 20 capítulos por adelantado. https://discord.gg/villafib98 y capítulo 126. Una persona que camina fuera del destino. Mientras tanto, fuera de la iglesia, Reno, que lo había presenciado todo, se quedó boquiabierto y luego tragó saliva con dificultad. Es tan fuerte. Reno conocía el poder de Sephiroth, así que aquello no le sorprendió. Pero la fuerza de Aiden le provocó un sudor frío en la espalda. ¿Había estado siguiendo a alguien tan peligroso? No, necesito pedir más refuerzos. Solo Rude y los demás no bastarán contra ellos. Reno volvió a coger su comunicador justo cuando Rude llegó con varios turcos. ¿Qué está pasando a estas horas de la noche? No me digas que nos has traído hasta aquí solo para orinar, refunfuñó una chica rubia de aspecto soñoliento que se encontraba entre ellos, mirando fijamente a Reno. Reno no habló, solo señaló hacia el interior de la iglesia y luego dijo, lo entenderás cuando eches un vistazo. La chica rubia y el grupo miraron hacia el interior de la iglesia y entonces vieron una escena que los aterrorizó. ¿Cómo es posible? La chica rubia se frotó los ojos con fuerza, pensando que había visto mal porque aún no estaba del todo despierta. ¿A quién acabo de ver? Es Sephiroth. Tras confirmar que no se trataba de una ilusión, la chica rubia exclamó sorprendida. Había visto a su ídolo, el soldado más fuerte de las fuerzas especiales de Shinra, Sephiroth. Las llamas, extremadamente violentas, solo duraron un breve instante. Cuando se extinguieron, Sephiroth estaba medio arrodillado en el suelo, con aspecto algo magullado. Todo su cuerpo estaba cubierto de quemaduras de las llamas, y su larga y ondulada cabellera blanca plateada se había vuelto negra y cenicienta. Otra técnica que nunca había visto antes, murmuró Sephiroth, llevándose la mano al pecho. Sin embargo, a pesar de estar herido, curiosamente, no derramó ni una gota de sangre. Incluso las heridas tenían un aspecto distinto al de una persona normal quemada por el fuego. Después, se puso de pie lentamente, apoyando su larga espada en el suelo para sostenerse. Eres bastante bueno. Al menos por ahora, pareces mucho más fuerte que Cloud. Te subestimé antes. Sephiroth se limpió la inexistente sangre de la comisura de los labios y dijo, es una lástima. El cuerpo que uso ahora es solo una cáscara vacía. No puedo usar toda mi fuerza. De lo contrario, con tu nivel actual, no habrías podido hacerme daño alguno. ¿Puedo interpretar eso como que estás poniendo excusas? Aunque Aiden se sintió profundamente afectado por las palabras de Sephiroth, se negó a retratarse verbalmente y respondió directamente. Si así es como quieres entenderlo, está bien. Sephiroth asintió y luego giró ligeramente la cabeza para mirar en dirección a la entrada de la iglesia, con las comisuras de los labios ligeramente elevadas, en una sonrisa que no era del todo una sonrisa. Parece que eso es todo por esta noche. Qué lástima. Tenía la esperanza de ver más técnicas tuyas que nunca antes había visto. Aiden también giró la cabeza hacia la entrada de la iglesia. Gracias a su habilidad especial como espadachín errante, poseía temporalmente sentidos sobrehumanos y podía detectar a varias personas que los observaban en secreto desde allí. ¿Acaso no es bueno tener público? Que vean cómo derroto al ídolo de Shinra. Aiden hizo girar su sable de luz y dijo. Aunque Sephiroth afirmó que en ese momento solo controlaba un cuerpo físico, eso ya fue bastante impactante para los demás. ¿Derrotarme? Sephiroth se quedó helado un instante, luego soltó una carcajada. Solo tú. Estás muy lejos de lograrlo. Si quieres derrotarme, al menos necesitarías que todos atacaran juntos, continuó Sephiroth. Aún así, tal vez solo sería posible. Porque no repetiré los mismos errores. Aunque no pueda escapar de las cadenas del destino, dicho esto, Sephiroth alzó su larga espada y volvió a señalar a Aiden. Te llamas Aiden, ¿verdad? Te recordaré, a ti, el que camina fuera del destino. La próxima vez que nos veamos, espero que puedas enseñarme nuevas técnicas. No te preocupes, sin duda lo habrá. Aiden también alzó su espada y la apuntó a Sephiroth.
Entonces me siento aliviado, dijo Sephiroth, asintiendo con la cabeza, luego se giró y blandió un tajo en el aire. Al instante, una grieta espacial apareció frente a él. Adiós, Aerith, dijo Sephiroth, mirándola de reojo antes de entrar en la grieta espacial. Una vez que la grieta se cerró, Aiden ya no pudo resistir y se desplomó contra el suelo. El poder de la palma de aniquilación era inmenso, pero también consumía una enorme cantidad de energía interna. Su energía interna estaba ligada a su poder mental, y ahora, con su energía mental casi agotada, se encontraba en un estado extremadamente precario. Al ver a Aiden así, Aerith gritó y corrió hacia él blandiendo su bastón metálico. Aiden, te curaré primero, dijo Aerith, corriendo hacia él, sujetando con fuerza su bastón y terminando rápidamente de recitar el hechizo de curación. Luego apuntó el bastón hacia Aiden, y una luz verde lo envolvió por completo. En un instante, Aiden sintió como si estuviera sumergido en una fuente termal. Toda la fatiga de su cuerpo y mente desapareció sin dejar rastro. ¡Increíble!, exclamó Aiden al ver la piedra mágica blanca en la diadema de Aerith. La chica, que solía parecer tan dulce y débil, era todo menos simple. ¿Te sientes mejor?, preguntó Aerith nerviosa al ver a Aiden mirándola aturdido. Si negaba con la cabeza, estaba preparada para lanzar otro hechizo curativo. Mucho mejor, Aerith, dijo Aiden poniéndose de pie. La magia de Aerith no solo había restaurado su fatiga física y mental, sino que también había recuperado buena parte de su energía mental perdida, y seguía restaurándola a una velocidad varias veces superior a la habitual. De ahí la importancia de tener un sanador, suspiró Aiden de nuevo. Al verlo ponerse de pie, Aerith suspiró aliviada, luego arrojó su bastón y abrazó a Aiden con fuerza. Podrías haberte marchado. El objetivo de Sephiroth, no eras tú. Aerith rodeó la cintura de Aiden con sus brazos, escondió su rostro en su pecho e inhaló su aroma masculino, ahora algo penetrante tras la intensa batalla. Si yo me fuera, ¿qué sería de ti? ¿No quieres liberarte del supuesto destino del que todos hablan? Aiden guardó su sable de luz y acarició suavemente el suave cabello dorado de Aerith. Por supuesto que sí. No solo yo, esa persona también, dijo Aerith. Entonces, eso es todo. Aiden detuvo su mano, tomó el rostro de Aerith entre sus manos y dijo, vine aquí para salvarte. En cuanto pronunció esas palabras, los ojos de Aerith se enrojecieron al instante. Conteniendo las lágrimas por la emoción, se puso de puntillas y besó a Aiden con pasión en los labios. Al verlos abrazados apasionadamente en el centro de la iglesia, los miembros turcos que estaban afuera exclamaron al unísono uno. En especial la chica rubia, cuyos ojos se abrieron como dos círculos perfectos, y sin darse cuenta, incluso sintió un dejo de anhelo. ¡Qué envidia!, exclamó la chica rubia, chasqueando los labios, luego giró la cabeza hacia un lado y se percató de que, de alguna manera, su jefe, el líder de los turcos, había aparecido. Director, ¿se encuentra bien? La llegada de su jefe no sorprendió a la chica rubia. Sabía perfectamente que su jefe se preocupaba más por Aerith que por nadie, así que, al ver un atisbo de tristeza en sus ojos, preguntó. Sen apartó la mirada, se giró para mirarla y dijo, siempre he estado bien. ¿En serio? Pero tus ojos no parecían. La chica rubia no había terminado de hablar cuando Reno, a su lado, le tapó la boca rápidamente. Lo siento, director. Elena no piensa antes de hablar, dijo Reno, presionando la cabeza de la chica rubia hacia abajo y disculpándose con Sen. Está bien, dijo Sen, negando con la cabeza y luego echando una última mirada a los dos que seguían besándose en la iglesia antes de darse la vuelta e irse. Justo antes de desaparecer en la oscuridad, su voz tranquila llegó a oídos de todos. Lo sucedido esta noche, no se lo comenten a nadie, ni siquiera al presidente. Sí, señor. Los turcos no tuvieron más remedio que obedecer las palabras de su líder. La batalla entre Aiden y Sephiroth no duró mucho. En total, apenas una hora. Cuando Aiden y Aerith regresaron a casa, eran poco más de las 2 de la madrugada. Sin embargo, en cuanto abrieron la puerta, vieron a Elmira sentada con ansiedad en el sofá de la sala. Al verlos regresar, se levantó de inmediato para saludarlos. ¿A dónde fueron ustedes dos? ¿Ocurrió algo?, preguntó Elmira abrazando a Aerith. El ruido de la batalla entre Aiden y Sephiroth la despertó sobresaltada. Al salir de su habitación, encontró la puerta abierta y ni Aerith ni Aiden estaban en sus cuartos. Presa del pánico, quiso salir a buscarlos. Pero los turcos asignados para quedarse atrás la detuvieron, así que no tuvo más remedio que esperar ansiosamente en casa.
Ahora que ambos habían regresado, su corazón finalmente se tranquilizó. Surgió un pequeño imprevisto, señorita Elmira. Pero lo solucionamos, dijo Aiden sin dar más detalles. Al fin y al cabo, contárselo solo la preocuparía más. Pero Elmira no le creyó en absoluto. Miró fijamente a Aerith, esperando claramente su explicación. Sí, mamá. Ya todo está bien, dijo Aerith, sujetando los hombros de Elmira con ambas manos. Aiden es muy fuerte. Pase lo que pase, podrá con ello. Elmira confiaba en su hija más que en nadie. Dado que Aerith lo había dicho, solo pudo asentir. Está bien, mamá. Ve a dormir, todavía falta mucho para mañana, la animó Aerith. Pero Elmira de repente le agarró la mano y le dijo, esta noche dormirás conmigo. De lo contrario, no podré conciliar el sueño. Pero, Aerith miró a Aiden, algo dubitativa. ¿Estás diciendo que tu madre es menos importante que tu novio? Preguntó Elmira fingiendo estar enfadada. Claro que no. Aerith negó con la cabeza enérgicamente, luego se volvió hacia Aiden y dijo, Aiden, lo siento mucho. Tendrás que dormir solo esta noche. No hay problema, dijo Aiden sonriendo y negando con la cabeza.